Así empezamos la clase de hoy. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos reunidos esta vez para la clase de Física 1 del repaso para mañana. Si no leí mal, es mañana el repaso. Ahí se agrega Sofía. Bueno, como les iba diciendo, lo que vamos a hacer hoy va a ser resolver se sigue sumando más gente, este parcial que les tomaba el año pasado. Bueno, y que bueno, tiene todos los temas que van a ver para el primer parcial, ¿sí? Así que arrancamos nomás. Dice, el primer punto dice: un río tiene una velocidad constante de 0,5 kilómetros, metros por segundo. Un estudiante nada aguas arriba para ir a la orilla a una distancia de 1 kilómetro y regresa al punto de partida. ¿Cuánto tiempo dura su recorrido? El estudiante nada con una velocidad de 1,2 metros por segundo respecto al agua. Bueno, se sigue sumando más gente. Bueno, eh, entonces empezamos con la resolución de este problema. El primer punto, como ya lo habrán notado, es de movimiento relativo. Sí, así que bueno, tienen que acordarse de lo que vieron para ese tema. Ahora sí, arrancamos nomás. Entonces, el punto 1. Bueno, a ver, también el Drive le había subido la tabla de fórmulas que había hecho. La verdad que no la vi. Bueno, no la modifiqué, no tuve tiempo y tampoco me acordé. ¿Sí? Bueno, acuérdense que es esto, ¿sí? Esta forma nomás, ¿sí? Después es todo aplicado a la trigonometría, ¿sí? Damos un problema más de lo que tiene en la guía, en las partes para hacer en casa, así que no. Ayer no pude terminar, ¿sí? Así que lo veo hoy. Bueno, entonces acá lo primero que tienen que hacer es identificar, ¿sí? Bueno, dice un río tiene una velocidad constante, ¿sí? Entonces, eso vamos a poner como dato, ¿sí? 0,5 metros por segundo, ¿sí? Esa U que está ahí es la velocidad del río. Bueno, es la velocidad del río. Sí, porque, bueno, ahí puse así cada cosita, ¿sí? La velocidad del sistema móvil respecto a tierra, ¿sí? En este caso, el sistema móvil va a ser el río. Y después me dice que un estudiante nada hacia arriba, aguas arriba, una distancia de 1 kilómetro, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro segundo dato, ¿sí? Que la distancia que es de 1 kilómetro. Bueno, y acá aprovechamos para pasar esto a metros, ¿sí? Bueno, porque tenemos esto está en metros por segundo, entonces esto lo pasamos a metros, ¿sí? 1 kilómetro son 1000 metros. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que el estudiante nada con una velocidad de 1,2 metros sobre segundo respecto al agua. Bueno, fíjense que la velocidad respecto al agua, ¿sí? Bueno, en mi tabla yo puse que esa es la velocidad del objeto que estamos analizando, en este caso el estudiante, respecto al sistema móvil, que en este caso es el río o el agua, ¿sí? Yo lo designo con la letra B. Bueno, entonces en este caso B va a ser igual a... se me fue, 1,2 metros por segundo. Entonces con eso ya tenemos todos los datos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño esquema de cómo sería la situación problemática que se está planteando en ese ejercicio, ¿sí? Entonces ese es el río, ¿sí?
¿Qué me dice el problema? Que el estudio, vamos a poner que esta es la velocidad del río, ¿sí? Esa representa la velocidad del río, eso que está, vamos a dejar en, ¿sí? Ese sería U, ¿sí? La velocidad relativa del río respecto a tierra. Bueno, ahí se agrega Brígida Aima. ¿Bien? Bueno, entonces me dice primero que nada que el estudiante nada aguas arriba, ¿sí? Aguas arriba quiere decir que nada en contra de la corriente, ¿no? Entonces, vamos a poner. Es la primera situación, ¿no? Porque después dice que da la vuelta, bueno. Entonces acá, esta es la primera situación, ¿sí? Esta es ¿sí? Y dice que recorre una cierta distancia. Bueno, esa distancia que vamos a representar acá, ahí, con ese color, y se sigue sumando gente. Bueno, entonces, esa distancia uy, es igual a 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro. Bueno, entonces esa sería la situación problemática. Si el estudiante se mueve 1 kilómetro con la velocidad que me da el problema. ¿Sí? Entonces me pide que yo calcule el tiempo, ¿sí? Pero el tiempo total, o sea, el tiempo que va a tardar de aquí hasta aquí y a la vuelta. Bueno, entonces acuérdense que el movimiento relativo en la gran mayoría de problemas, ¿sí? En la gran mayoría de problemas, más no sé, yo hasta ahora no he visto, pero puede ser, ¿sí? Que haya movimiento relativo generalmente trabajo con MRU, ¿sí? Y acuérdense que para MRU la única ecuación que tenemos es esta, ¿sí? Que la distancia es la velocidad por tiempo, la velocidad de la distancia sobre tiempo, como la quieren expresar, ¿sí? Por ejemplo, acá en la tablita, no me acuerdo cómo la expresé yo. Por ejemplo, para MRU la puse así, ¿sí? Que la posición igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Bueno, pero esto es lo mismo, ¿bueno? Entonces acá yo puedo despejar el tiempo, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Que va a ser igual a la velocidad, va a la distancia sobre la velocidad. ¿Sí? Bueno, fíjense que, fíjense que acá esta distancia la conozco, bueno, que va a ser de 1000 metros. Y esta velocidad, ¿qué dice? Manuel, Ismael Pérez, ¿pueden pasar esa tabla? Sí, Ismael, lo mandé al Drive, ¿sí? Está en la línea de la descripción de nuestro grupo de WhatsApp. Si no está, después avísame y te agrego al grupo, ¿sí? Si no está en el link de descripción, lo mandé esta tarde, tipo 6 de la tarde. Bueno, eh, bueno, entonces vamos acá lo que voy a hacer yo es calcular el tiempo de ida, ¿sí? O sea, cuando hace aguas arriba. ¿Sí? Acá vamos a poner aguas arriba. Bueno, entonces este tiempo, aquí va a ser, bueno, la distancia la conozco, ¿sí? Pero acá la velocidad que voy a poner, bueno, esta velocidad está yendo para abajo, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad que en realidad va a ser la velocidad del estudiante menos la velocidad del río. Y bueno, como ya tengo todo eso, ¿qué tengo que hacer en verdad? Nomás, ¿sí? Entonces acá voy a poner 2000 metros, la velocidad del estudiante 1,2 y la velocidad del río 0,5 metros sobre segundo, ¿sí? Y esto ya, entonces ya con esto ya puedo calcular el tiempo de ida, ¿sí?
que a mí me da 1428.6 segundos. Bueno, ese es el tiempo que me da. Bueno, ahora tenemos que calcular el tiempo de vuelta. Que sería cuando va en el mismo sentido que el río. Bueno, bueno, fíjense que acá en este caso lo que va a pasar va a ser esto. ¿Sí? Cada estudiante llegó hasta acá y bueno, ahora va a pegar la vuelta, ¿sí? Ahora fíjense que la velocidad de estudiante y la velocidad del río están en el mismo sentido. Bueno, o sea que se van a sumar, ¿sí? Entonces acá vamos a sumarlos. Y bueno, acá es cuestión ya de hacer la suma nomás, ya está. ¿Sí? Entonces va a ser 1000 dividido 1.2 más 0.5. Y a mí me da que el tiempo es de 588.2 segundos. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el tiempo total que tarda en ir y volver. ¿Bien? Entonces el tiempo total va a ser igual al tiempo de ida más el tiempo de vuelta. ¿No? Y ya conozco todos los datos, ¿sí? Entonces el tiempo de ida, ¿cuánto es? Este que calcula acá. El tiempo de vuelta, ¿cuánto es? Este que calcula aquí. ¿Sí? Entonces es cuestión de sumar nomás y ya está. Me da de 2016.8. 2016.8 segundos. ¿Sí? Entonces ese que está ahí es el tiempo que me está pidiendo así. El tiempo total que está ahí y volver. Dice un José. Bueno, entonces esa sería la resolución del primer problema. ¿Sí? Yo sé que parece medio sencillo y bueno, sí, no, parece que está medio sencillo, sí, pero es cuestión de, como digo, plantear, sí, plantearlo y ver qué exactamente qué nos está pidiendo. Como le digo, cuando termine este parcial, voy a hacer uno de los problemas de movimiento relativo que me quedó pendiente del práctico 3. Bien. Y esto que está acá, cuando termine la clase se lo voy a pasar. ¿Sí? Ver con más detenimiento después. Más noche. Bueno, entonces el tiempo es el punto 1. Vamos al punto número 2. ¿Dónde está? Sí, bueno, acuérdense que también este examen que está acá, también lo voy a subir más rato. Bueno, en el punto número 2 dice, dos automóviles que marchan a velocidad constante, ¿sí? En el mismo sentido, en un momento dado, están separados a una distancia de 126 kilómetros. Si el más lento va a 42 kilómetros por hora, calcular la velocidad del más rápido sabiendo que lo alcanzará en 6 horas. Bueno, primero que nada, ahí se une Mari. Bueno, primero que nada, esto que está acá es un problema de encuentro, ¿sí? Me doy cuenta por esto de sabiendo que lo alcanza, ¿sí? Esas pequeñas palabritas me dan indicio de que son problemas de encuentro. Bueno, otro dato importante leyendo el enunciado, como dice que la velocidad es constante,
Entonces tengo que trabajar con MRU, ¿sí? Y bueno, fíjense, bueno, en el MRU, una de las características es que la velocidad es constante, ¿sí? Esto que está ahí, velocidad constante. Bueno, y la aceleración cero, ¿sí? Entonces, leyendo, puedo ver que esto es MRU. Bueno, la distancia que los separa es de 42 kilómetros. Ah, no, 126 kilómetros, ¿sí? 126 kilómetros. Y que me dice que el auto más lento va a una velocidad de 42 kilómetros, ¿sí? Bueno, y que si lo alcanza, el tiempo que tarda en alcanzar el auto más rápido al más lento es de 6 horas, ¿sí? Entonces acá vamos a poner que el tiempo es igual a 6 horas. Bien, entonces estos son los datos que me da el problema. Ahora vamos a pasar a los cálculos. Pero como siempre les conviene hacer un pequeño gráfico, ¿sí?, de la situación problemática para ayudarse a ubicar qué están haciendo, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer ¿sí? A ver, ¿qué vamos a poner acá? Este va a ser el primer auto. Y este que está acá va a representar el segundo auto, ¿sí? Ahí se une Nicolás. Bueno. Bueno. Entonces, fíjense que este auto dice que, bueno, este auto que está acá dice que en algún momento lo va a alcanzar a este otro, ¿sí? Bueno. Y me dice el problema que la distancia que los separa a estos dos es de, esa que está ahí, de 126 kilómetros. ¿O no? Entonces esta distancia que está acá es de 126 kilómetros. Bueno, y la velocidad de este auto es en este sentido, ¿sí? Porque me dice el problema que ambas se mueven en el mismo sentido. Bueno, y ahora el problema acá habría que determinar esta velocidad a cuál le pertenecerá. Si a este, bueno, si en algún momento se van a encontrar, quiere decir que este que está acá tiene que mover más rápido, ¿sí? Porque si este que se mueve más rápido, cada vez se va a alejar más, ¿sí? Entonces este que se mueve más rápido y este que se mueve más lento, ¿sí? Entonces acá vamos a poner eso. Este que está acá se mueve con una velocidad de 42 kilómetros por hora. Y este que está acá no sabemos, ¿sí? Lo que queremos averiguar, ¿sí? Que sería el auto más lento. Bueno, yo tengo que plantear eso. Bueno, en los problemas de encuentro, usted lo primero que tiene que hacer es obtener la ecuación que me describe el movimiento de cada una, ¿sí? O sea, esta que está acá, ¿sí? La posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bueno, entonces para el auto más lento, más rápido, ¿sí? El más rápido es el que está en azul. Vamos a escribir. ¿Qué cosa? Que su posición es igual a más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Esa es la ecuación que tengo que usar, de la cual tengo que partir, ¿sí? Bueno,
Entonces ya particularizando para este caso, vamos a suponer que el movimiento arranca acá, ¿sí? Con posición 0, ¿sí? Acá hay 0 y acá hay 126 kilómetros, ¿sí? Entonces acá vamos a poner que su posición inicial es 0, ¿o no? La velocidad no la conocemos y bueno, acá vamos a poner que esta que está acá, esta que está acá es la velocidad de A, ¿sí? Bueno, esa es la velocidad, esa es la ecuación que me crea el movimiento de este que está acá, ¿sí? Ahora, para el auto más lento, el que está con naranja, lo mismo, ¿sí? Utilizo esta ecuación que está acá, y ahora, determino cuánto va a ser la posición inicial, ¿sí? Ahora, este auto que está acá está arrancando aquí, ¿sí? A esta posición, ¿sí? Y su posición inicial, si se fijan, va a ser de 126 kilómetros por hora, ¿o no? Entonces acá vamos a poner 126, 126 kilómetros nomás, no por hora está de más su velocidad, ¿sí? Esta que está acá es la ecuación que me describe al auto más lento, ¿sí? Bueno, obviamente la velocidad y el tiempo los conozco, sí, pero por ahora no lo voy a reemplazar, ¿sí? Ya saben que a mí me gusta siempre reemplazar todo al final. Sí, nada más que acá sí lo puse porque quiero que noten que la posición inicial de este es 0 y la posición inicial de este es 126 kilómetros, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, ahora planteo el encuentro, ¿sí? Si yo planteo el encuentro, eso quiere decir que estoy suponiendo que las posiciones finales de ambos son iguales. ¿Y eso qué implica? Que las velocidades que se van a encontrar, ¿sí? Que en algún momento se van a encontrar. Bueno, bueno, estoy planteando eso, entonces acá, entonces acá en el lado donde llega la posición de A, pongo velocidad de A por T, ¿sí? Y acá en vez de la posición de B, pongo todo esto que ya había calculado anteriormente, que ya había planteado anteriormente, más bien, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que quiero determinar la velocidad de A, ¿sí? El auto azul, digamos. Bueno, entonces voy a tener que despejar la velocidad del auto azul, ¿sí? O sea, A salir bien. Y ya me queda repasar nomás, ¿sí? Esto era de 42 kilómetros por hora, ¿sí? El tiempo era de 6 horas. Esto era de 6 horas. Entonces tenemos que hacer ese cálculo. Y a mí me
Bueno, y bueno, lo que es coherente, ¿no? Como por si lo quiere alcanzar, nunca se más rápido. Bueno, acá, en prueba de encuentro, usted tiene que tener en cuenta en qué sentido se está moviendo, ¿sí? Porque fíjense que acá el problema le decía que se marcha en el mismo sentido. Ahí se agrega Luis. Eh, bueno, lo que iba es que le dicen que van en el mismo sentido, ¿sí? O sea, que se mueven de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? Ustedes también pueden plantear que va al revés, ¿sí? Bueno, así y así, ¿sí? También podrían plantear eso, ¿sí? Porque están yendo para el mismo sentido. Pero bueno, yo lo planteé así, ¿sí? Fíjense que, ¿en qué cambiaría que vaya en el sentido contrario? Y bueno, cambiaría que, por ejemplo, este podría ir para allá, ¿sí? Bueno, y eso, ¿en qué cambiaría? ¿En qué afectaría las ecuaciones? Bueno, del auto sur no cambiaría para nada, ¿sí? Seguiría siendo lo mismo. Bueno, o naranja, ahí cambiaría. Bueno, ¿por qué? Porque fíjense que la velocidad ahora está yendo. Eso cambiaría. ¿Sí? Por eso tiene que tener en cuenta eso, en qué sentido van los cuerpos que estoy analizando. Bueno, pero eso para que tengan idea, ¿no? Porque así como les puede dar este caso, o les puede dar que va, o que se van en el mismo sentido, o también le dice que van a chocar, ¿sí? Que van a chocar quiere decir que también van en el mismo sentido. Generalmente, va. Que van en el mismo sentido, eh, eh, que vayan en el sentido opuesto quiere decir que sí van a chocar sí o sí, ¿bueno? Y si van en el mismo, y si van en, ahí me estoy confundiendo, ¿sí? Lo que quería decir es que cuando van en sentidos opuestos van a chocar en algún momento, ¿bueno? Pero cuando van en el mismo sentido que está, como en este caso, no sabemos si van a chocar o no, ¿sí? Pero bueno, ya me estoy yendo por otro tema. Esto no es lo que preguntaba el problema, ¿sí? El problema que me preguntaba es la velocidad del auto más lento, que ya lo encontré, ¿sí? Que es esto que está acá. Bueno, entonces sería la resolución del problema número 2. Bueno, vamos al problema número 3, que, que dice, al acercarse a la estación de un tren, reduce uniformemente su rapidez de 15 metros por segundo a 7 metros por segundo, luego de recorrer una distancia de 9 metros. Me pide que calcule la aceleración, qué distancia recorre el tren desde que va de 15 metros hasta detenerse en la estación. Considerar la desaceleración constante y movimiento rectilíneo. Bueno, acá este problema, primero que nada, lo que pueden darse cuenta es un problema de MRUA, ¿sí? Porque bueno, si hay una variación de velocidad, ¿sí? La velocidad no está cambiando, quiere decir que hay una aceleración. ¿Sí? Ya sea positiva o ya sea negativa, ¿sí? Estaría en este caso entonces. Entonces vamos con el punto 3. Vamos con los datos. Entonces me dice que, primero que nada, que la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Y después me dice que la velocidad final es de 7 metros por segundo. Y bueno, dice que recorre una distancia de 90 metros. Y lo primero que me pide es que yo haga la aceleración. ¿Sí? Y acá, primero que nada,
solo con leer el programa me estoy dando cuenta que la aceleración tiene que ser negativa, ¿sí? Porque estoy yendo a una velocidad más grande a una velocidad más chica. Ahí se une el océano. Vamos con la parte A. Sí, vamos con la parte A. Tengo que calcular la aceleración. Vamos con el cálculo de la aceleración. Bueno, entonces fíjense que yo lo que conozco es la velocidad final, la velocidad inicial y la distancia, ¿sí? La distancia, que es lo mismo que poner x menos x sub 0, ¿sí? La distancia es eso, ¿sí? Posición final menos posición inicial, ¿sí? Bueno, fíjense que tengo que ver qué ecuación puedo usar, ¿sí? Tengo que ver eso. Bueno, fíjense que esta que está acá no la podré usar la número 2, ¿sí? Porque la velocidad final la conozco, esto también la conozco, la aceleración no conozco y el tiempo no conozco, ¿sí? Hay dos cosas que no conozco, así que no puedo usar eso. ¿No? Así que esta la descarto. Esta que está acá, la posición final, la conozco, ¿sí? La puedo sacar de la distancia. La posición inicial también la conozco, ¿sí? La velocidad inicial también conozco, el tiempo no conozco, la aceleración no conozco y el tiempo tampoco conozco, ¿sí? Así que como hay dos cosas que no conozco, esta ya la descarto. Ahora, con respecto, y bueno, me quedaría esta, ¿sí? Velocidad final conozco, velocidad inicial conozco, la aceleración no conozco, y esto que está acá, x menos x sub 0, es la distancia también, ¿sí? También, esto en otra palabra es la distancia, ¿sí? Así que, puedo usar esta, la número 4. Bueno, así que vamos a usar la número 4. Ahí se une Jessica. Bueno. ¿Sí? Ahí en la tabla yo le puse como x menos x sub 0, ¿sí? Pero también la pueden expresar así. No hay problema. Bueno, entonces acá me interesa la aceleración, ¿sí? Y bueno, la tengo que despejar la aceleración, ¿sí? Así que primero que nada, esta velocidad inicial la voy a pasar por el otro lado restando. Sí, está en el Google Drive, ¿sí? Está en el Google Drive, está en el link de la descripción del grupo de WhatsApp, así que después fíjate. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Ah, estábamos despejando. Entonces acá me la quedé así. Bueno, y fíjense que acá, esto es una multiplicación, ¿sí? Bueno, así que con una multiplicación puedo cambiar el orden de los factores. Bueno, entonces en vez de ponerlo así, 2AD, lo puedo poner como 2DA. Eso para que lo puedan hacer, ¿cómo se llama? Pasaje de términos más fácil, ¿sí? Entonces ahora acá, este que está acá multiplicando, va a pasar acá dividiendo. ¿No? Entonces acá ya ya lo puedo reemplazar, ¿sí? Porque ya tengo la aceleración despejada. La velocidad final era de 7 metros por segundo. ¿Sí? Y la velocidad inicial de 15 metros por segundo, y la distancia me dice que era de 90 metros. 90 metros. ¿Sí?
Así que acá ahora es cuestión de meter todo esto que está en la calculadora. Bueno, antes se va a hacer 49 menos 15 al cuadrado, todo eso dividido 180. Y me da que es una aceleración de menos 0,97. 0,98 sería en realidad. ¿Sí? Redondeando 0,98 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Y fíjense que acá me dio una aceleración negativa como yo les había anticipado. ¿Sí? Me doy cuenta de eso, bueno, porque la velocidad inicial es 15 metros por segundo y la velocidad final es 7 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, para que haya una reducción de velocidad, la aceleración tiene que ser, sí o sí, negativa. Bueno, entonces con eso ya habremos calculado la aceleración, que era el primer ítem que nos pedía este problema. Bueno, ahora fíjense que ahora me pide qué distancia recorrer el tren que va desde 15, que va a 15 metros por segundo hasta detenerse en la estación. Bueno, entonces vamos con la parte B, que es el cálculo de la distancia. ¿Sí? Ahí acuérdense que cuando dice detenerse, eso automáticamente le tiene que venir a la cabeza que la velocidad final es 0. ¿No? Entonces acá velocidad 0. Bueno, y bueno, para este caso tendremos que emplear la misma ecuación que hicimos hace rato. Bueno, porque para este problema ya los datos cambian, ¿sí? A ver, ¿qué datos voy a tener ahora? Voy a tener lo mismo que hace rato, ¿sí? Nada más que ahora esta velocidad final va a ser de 0, ¿sí? Porque me dice que estoy deteniendo. Y la aceleración, ahora voy a tener el dato de la aceleración, bueno, que va a ser la misma, ¿sí? No va a cambiar. Va a ser esta de acá, ¿sí? ¿Sí? Y lo que ahora no voy a tener va a ser la distancia, ¿sí? Porque esta distancia que está acá es la distancia que recorre cuando va de 15 a 7. Ahora yo quiero saber la distancia que recorre cuando va de 15 a 0. Bueno, o sea que esta distancia ya no la puedo usar para esta parte, ¿sí? Porque acá me está pidiendo otra cosa. Bueno, entonces acá voy a emplear la misma ecuación que hace rato. Eh, ¿Sí? La misma ecuación que hace rato, ¿sí? Porque, bueno, la velocidad final tengo, la velocidad inicial tengo, la aceleración tengo, lo que no tengo la distancia. Bueno, entonces acá despejo la distancia. Esta va a ser la distancia. Y ahora despejo. Va. Final es 0, ¿sí? Esta que está acá vale 0. Este término lo puedo eliminar simplemente sí, porque vale 0, así que no, que lo tenga o no lo tenga no afecta, ¿sí? Así que lo puedo sacar nomás. Bueno, entonces ahora la distancia aquí va a ser igual. La velocidad inicial que vale todo esto, 15 metros por segundo. Y la aceleración, ¿cuánto vale? Todo esto, ¿sí? ¿No? Entonces acá la distancia la calculo. Entonces va a ser 15 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Y me da de 11,5, ¿sí? Entonces va a recorrer una distancia de 11,5 metros, ¿sí?
Bueno, esa va a ser la distancia que recorrió. Fíjense que esta distancia que está acá es mayor que la distancia que esta. A ver, 15 al cuadrado dividido 2,9. Sí. Eh, bueno, acá hay algo que no está bien, ¿sí? Porque fíjense que esta distancia es de 11,5 metros, ¿sí? Esta distancia que está acá, que yo tenía originalmente, era de 90 metros. ¿Sí? A ver lo que me dice el problema. Sí, 90 metros. Bueno, esta distancia tendría que ser mayor, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Así que o metí algo más en la calculadora, creo que metí algo más en la calculadora. A ver, capaz que haya calculado mal de acá, ¿sí? Me da 49 menos 15 al cuadrado dividido. No, esta aceleración está bien. Y ahora lo que puede que esté. Ah, ya tengo que hacer 15 al cuadrado dividido 2 por 0,98. Ah, yo había metido mal los datos en la calculadora, ¿sí? Yo, sí, ya se me hacía que estaba mal, ¿sí? Por eso ustedes cuando hagan los ejercicios tienen que darse cuenta, ¿sí? De si es lógico lo que ustedes están planteando. Bueno, acá en realidad me da 114,8. Sí, me estaba comiendo, me comí parece que me comí un cero o algo, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿sí? Esto que está acá. Bueno, eh, ah, ¿y cómo me di cuenta yo que estaba haciendo mal? Porque fíjense que para ir de 15 a 7 recorrió 90 metros, ¿sí? A ver. Bueno, entonces para ir de 15 a 7 recorrió 90 metros. Bueno, este, de, vamos a ver si estoy haciendo mal o no, ¿sí? De 15, acá hay 7 metros, ¿sí? Y acá hay 0 metros por segundo. Bueno, para ir de 15 a 7 recorrió 90 metros, ¿sí? Entonces, para ir de 15 a 0 tendría que recorrer tendría que recorrer más distancia, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y la suerte me dio de 11,5, creo, ¿sí? Y bueno, esa distancia no puede ser, ¿sí? Porque es una distancia mucho menor que esta, ¿sí? Esta distancia tiene que ser mayor, ¿sí? Bueno, fíjense que me dio de 114,5, bueno. ¿Sí? Bueno, eso es usando la lógica, ¿sí? Tienen que darse cuenta de esas cositas, chicos, ¿sí? Porque se pueden equivocar cuando meten los datos en la calculadora, ¿sí? Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces sería el problema número 3 de este examen, ¿sí?
que era de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a pasar al punto número 4. El punto número 4 te dice que un astronauta que da la vuelta a la Tierra cada 185 minutos. ¿Cuál es la velocidad lineal y su aceleración centrípeta si describe una órbita de 20.080 kilómetros de radio? ¿Sí? Entonces, ahí se dan cuenta que está haciendo una trayectoria circular. Entonces tenemos que usar las ecuaciones de movimiento circular, ¿sí? Que son estas que están acá. Estas que están acá, ¿sí? Movimiento circular. Bueno, estas que están acá. Bueno, fíjense que dice que para dar unos minutos, ¿sí? Y ese dato que está ahí no es otra cosa que el periodo, ¿sí? El periodo, acuérdense que el tiempo que tarda una partícula o lo que sea en dar una vuelta completa. Bueno, ahí se los puse, creo que sí. Ahí se los puse, sí. Es el periodo que un cuerpo tarda en dar una vuelta completa, ¿sí? Se la suele representar con la letra T mayúscula, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el punto 4. Vamos con los datos. Entonces, primero ese dato que nos da en primer lugar es el periodo, ¿sí? Entonces me dice que tarda en dar una vuelta completa a la Tierra en 185 minutos. Vamos a poner mínimo. A velocidad constante. ¿Cuál es su velocidad angular? Es el único dato que me da, y aunque no lo crean, con ese único dato puedo calcular todo lo que me está pidiendo, ¿sí? Va, al menos la parte A. En la parte A es el cálculo de la velocidad angular. Bueno, fíjense que acá, ¿cómo calculo la velocidad angular? Porque, ¿cómo lo haré? Acá un dato implícito que me da es que la velocidad es constante, ¿bueno? Entonces tendré que usar las ecuaciones de movimiento circular uniforme, ¿sí? Velocidad constante quiere decir, acuérdense que quiere decir que no hay aceleración, ¿sí? Entonces voy a tener que usar estas que están acá. Bueno. Bueno. Aparte de esas, también son válidas estas que están acá, ¿sí? Que la velocidad angular, en un movimiento circular uniforme, como puse ahí, se la puede calcular como 2pi sobre el periodo, o también lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia, ¿sí? Es lo mismo. Así que acá voy a usar esa, ¿sí? Que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Bueno, fíjense que acá ya puedo calcular. Lo único que acá tendría que hacer es pasar estos minutos a segundos. Bueno, como tengo acá para convertir, como tengo minutos arriba, lo voy a poner abajo. ¿Sí? Y arriba voy a poner segundos. ¿Sí? Entonces ahora uso alguna relación que yo conozca entre segundo y minuto. Puedo decir, por ejemplo, que un minuto son 30 segundos. Entonces tengo que hacer 185 por 60, ¿sí? Me da de 11.100 segundos, ¿sí? Entonces acá ya reemplazo nomás. Voy a usar la S nomás.
Entonces, y ahora calculo, ¿sí? Entonces tengo que hacer 2pi dividido lo que calculé anteriormente. Y a mí me da de 5.67 por 10 a la menos 4. Bueno, ¿qué unidades? ¿Sí? Bueno, creo que les puse la unidad, ¿sí? Bueno, fíjense que esto que está acá se suele representar en radianes por segundo, o lo que es lo mismo segundo a la menos 1, ¿sí? Si ustedes ponen así o así, es lo mismo. Bueno, acá vamos a poner lo mejor como radianes por segundo nomás, ¿sí? ¿O no? Entonces la velocidad angular es de esto que está acá, radianes por segundo, ¿sí? Bueno, entonces el primer punto, el cálculo de la velocidad angular. Ahora en la parte B me pide cuál es la velocidad lineal y su aceleración centrípeta si describe una órbita de 2080 kilómetros de radio. Bueno, acá tengo que hacer el cálculo de la velocidad, de la velocidad lineal y aceleración centrípeta. Bueno, y acá en la tabla también está la relación entre variables angulares y variables tangenciales. Tangencial o lineal son sinónimos, ¿sí? Fíjense que la velocidad lineal, ¿cómo se calcula? Como el radio por la velocidad angular. Bueno, entonces, ahora yo sé que el radio es de 20.080 kilómetros, ¿sí? Ah, primero que nada, eso que está ahí lo vamos a pasar a metros, ¿sí? Bueno, entonces tengo kilómetros arriba, lo que tengo que poner abajo. Y arriba voy a poner metros, ¿sí? Entonces yo sé que un metro son 1000 metros, un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Entonces, ahora tengo que hacer los 20.080 por 1000, por 1000. Y me va a quedar de un número mucho más grande, ¿no? Porque estoy multiplicando por 1000. Me queda todo eso. Bueno, ahora sí planteo o calculo la velocidad que, como vieron anteriormente, no es otra cosa que la velocidad angular por el radio. Bueno, entonces va a ser esto que está acá por el radio, que va a ser esto que está acá. Entonces lo hacen esa multiplicación. Y acá me va a quedar que la velocidad es de 11.335.36 metros por segundo. Bueno, esto que está acá es la velocidad lineal que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y después me pide que calcule la aceleración centrípeta. Bueno, que bueno, acá, como ven, donde está aceleración, bueno, acá puse todas las aceleraciones que pueden usar para movimientos que intervienen para movimiento circular, ¿sí? Bueno, como ven, tiene 4, ¿sí? La centrípeta, la tangencial, la total, y la aceleración angular. Bueno, la aceleración centrípeta, ¿cómo se define? Como la velocidad tangencial, ¿sí? Eh, sobre el radio. O también, en función de la velocidad angular, el radio por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, ¿qué medida tiene que tener? Metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces acá ponemos la ecuación que está ahí.
Y simplemente es reemplazar, ¿sí? Porque ya calculamos todo, ¿sí? Ah, esta que está acá, ya le quitamos el color, y bueno, el radio, que es todo esto. Entonces, hacemos ese cociente que está ahí, y me da que tiene una aceleración centrípeta de 6,5, ¿sí? 6,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto que está acá es la aceleración centrípeta que experimenta el astronauta. ¿Sí? Bueno, ese sería el punto número 4, entonces. Es un punto de, ¿cómo se dice? De movimiento circular. ¿O no? Como digo, el movimiento circular no es tan complicado así. Lo que sí es que tiene muchas fórmulas. Bueno, pero son fórmulas similares a los que ya veníamos bien trabajando, ¿sí? Son las mismas fórmulas, ¿sí? Nada más que lo que cambia son las variables. Bueno, acuérdense que esto que está acá lo subí al Google Drive este, esta tarde. Después lo pueden chequear los que no lo tengan. Bueno, vamos a ir ahora al último punto de este examen. Bueno, en el punto 5 me dice que una bola de nieve rueda hacia abajo por el techo de un granero con un ángulo tanto, ¿sí? La rueda abandona el techo a una velocidad de 7 metros por segundo, cuyo borde está a una altura h del suelo. Si la bola cae al piso a 7 metros de la pared del granero y sabiendo que la bola de nieve se mantiene durante 1,3 segundos en el aire, determinar el ángulo del techo, la altura del borde inferior del techo. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver este problema, que bueno, alguno que capaz te se dio cuenta que es un problema de tiro parabólico. Bueno, en este voy a demorar en plantearlo, en hacer este gráfico que está acá, ¿sí? Porque, como saben, hacer un gráfico los puede ayudar para este tipo de problemas. Sí, entonces es el techo de granero. Acá podemos plantear una recta. Vamos a plantear otra que está acá. Bueno, y esto que está acá lo vamos a dejar así. Bueno, vamos a hacer otra recta, otra recta. Bueno, acá me dice que la bola de nieve viene rodando por acá, ¿no? Y bueno, va a salir despedida con una velocidad de 7 metros por segundo. ¿Sí?
que será esta que estoy graficando acá, ¿sí? Esa es la velocidad inicial, digamos, ¿sí? Esta que está acá es la velocidad inicial, entonces, ¿sí? Oh. 7 metros por segundo. Bueno, también me dice que este granero que está acá tiene una cierta altura. H. Y bueno, y que esta bola de nieve va a llegar a una altura a una distancia de 7 metros. ¿Sí? Bueno, como les iba diciendo, esa bola de nieve va a seguir un giro parabólico. ¿Sí? A ver, voy a tratar de representar porque acá representar curvas es medio difícil. Todavía no me acostumbré. No se puede. A ver. Bueno, esta va a ser la trayectoria que sigue la bola de nieve, digamos, ¿sí? Bueno, imaginen que eso que está ahí, eso que la fijé ahí, una parábola, ¿sí? Pero eso va a ser la trayectoria. ¿No? Vamos a poner con amarillo, sí, eso va a ser su trayectoria. Fíjense que sigue una parábola. Bueno, y el primer problema acá es averiguar cuánto mide este ángulo que está acá, ¿sí? Este ángulo que está aquí, ¿sí? Que, bueno, que fíjense que por los de ángulos opuestos por un vértice, este ángulo que está acá, este que está ahí, es el mismo que este ángulo que está acá, ¿sí? Son lo mismo. Bueno, así que ahí lo voy a poner con el mismo color. ¿Sí? Entonces, si yo hallo este ángulo, ya hallo este ángulo que está acá. Ah. Mm. Vamos todo abajo nomás. Bueno, bueno, acuérdense que el tiro parabólico se lo suele dividir en dos ejes, ¿sí? En el eje vertical y en el eje horizontal para analizarlo, ¿sí? Esto que está acá, sí, momento parabólico, acá cómo se descomponen las velocidades, acá horizontalmente, o sea, en el eje X, rigen estas ecuaciones y verticalmente en el eje Y rigen estas que están acá. Bueno, así que en el eje X, ¿qué puedo plantear? Y bueno, la única ecuación para el eje X, acuérdense que rige un MRU. Así que acá puedo plantear que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bueno,
Pero no es cualquier velocidad, ¿sí? Sino la velocidad inicial en X, ¿sí? Así como poner velocidad inicial en X. ¿O no? Es. Bueno, acá primero que nada vamos a hacer la suposición que para la suposición inicial, o sea, acá, esta vale 0. Bueno, o sea que lo puedo sacar. Bueno, ¿qué más? La velocidad, la velocidad inicial en X la puedo expresar en función de la velocidad, en función del ángulo, ¿sí? O sea, de esto que está acá. ¿Sí? Que la velocidad inicial de X igual a la velocidad inicial por el coseno de tita. Bueno, entonces acá, eh, ¿puedo poner eso? Acá nada, queda velocidad inicial por el coseno del ángulo. No, ese no era este. Bueno. Y bueno, acá fíjense que, ¿qué cosa? Que la posición final la conozco, ¿sí? Vale 7 metros. La velocidad inicial la conozco, ¿sí? Vale 7 metros por segundo, ¿sí? El coseno no lo conozco, ¿sí? El coseno del ángulo no lo conozco. Pero el tiempo sí lo conozco. Bueno, porque me dice que el tiempo que tarda, el tiempo que está en el aire es de 1.3 segundos, ¿sí? O sea que el tiempo, supongamos que una caída vertical, ¿sí? Entonces, si el tiempo que tarda de aquí hasta aquí es 1.3 segundos, ¿o no? Pero ustedes recuerden que el tiempo que tiro parabólico, el tiempo que tarda en ir de aquí a aquí, va a ser el mismo que tarda en ir de aquí hasta aquí, ¿o no? A ver, lo voy a explicar con una parábola para ver para que se me entienda. A ver, porque capaz que si no, no está muy claro. Acá, tiro parabólico. A ver. Agarré un gráfico cualquiera, ¿sí? Este no. Bueno. A lo que llega, por ejemplo, que el tiempo que tarda ahí, a ver, te lo voy a copiar y lo voy a copiar y lo voy a pegar en el Paint. ¿Sí? Porque esto va a ser importante para resolver el tiro parabólico. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, acá, eh, el tiempo que tarda, como yo decía, el tiempo que tarda ahí desde el suelo hasta esta altura, esta que está acá, ¿sí? Para llegar desde desde cero hasta esta determinada altura, va a ser el mismo tiempo que tarda ahí en la partícula de aquí hasta aquí. Bueno, lo mismo que en este punto, ¿sí? El tiempo que tarda ahí de aquí hasta aquí es el mismo tiempo que tarda ahí de aquí hasta acá. ¿Sí? Es un concepto muy importante en tiro parabólico, ¿sí? Manejar ese concepto de los tiempos. Entonces, para nuestro problema, nos está diciendo que si tarda 1.3 segundos en ir desde el techo hasta el suelo, va a tardar 1.3 segundos en ir desde el 0 hasta 7 metros, ¿sí? Así que ese tiempo que pusimos ahí es dato, ¿no? Ese tiempo vale 1.3 segundos, ¿sí? Así que lo voy a poner como dato, ¿sí? Entonces, fíjense que de acá ya puedo despejar el coseno de tita. ¿Cómo me quedará esto? Me quedará que coseno de tita
va a ser igual a x sobre la velocidad por, bueno, por el tiempo. ¿Sí? Y ahora este coseno va a pasar como arcoseno al otro miembro. Vaya, acá nomás ya lo hago así. Acá está. Tit, ¿sí? Acá voy a poner. Arco coseno. ¿Sí? Entonces, como yo le decía, todos estos datos conozco. Bueno, X, ¿cuánto vale? Va a ser 7 metros. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? 7 metros por segundo. El tiempo, ¿cuánto vale? 1.3 segundos. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer eso. Entonces va a ser arco coseno de, bueno, todo eso que está ahí. A mí me da que ese ángulo mide 39 grados aproximadamente. ¿Sí? Así que acá vamos a poner 39 grados aproximadamente. ¿Sí? Después ustedes en el examen lo redondean, ¿sí? Hacen, ponen la cifra exacta. Bueno, por acá yo lo redondeaba para simplificar las cosas. Bueno, entonces, si este ángulo vale 39 grados, este que está acá tiene que valer 39 grados. ¿Sí? Entonces ya con eso ya resuelven el problema. ¿Sí? Porque es lo que me está pidiendo. Ahí el ángulo phi, pero bueno, ya puse tita, bueno, pero lo mismo. Bueno, entonces con eso ya calculé el ángulo, ¿sí? Ahora tengo que calcular la segunda parte, ¿sí? Se me pide cuánto vale esta altura que está acá. Bueno, entonces esta es la parte A. Ahora vamos a calcular la parte B. ¿Sí? Para la parte B, obviamente voy a tener que trabajar en el eje X, ¿sí? En el eje Y. Entonces ahí voy a trabajar con un MRUA. Bueno, entonces me fijo las ecuaciones que tengo para MRUA, ¿sí? Para caída libre. Entonces yo tengo que calcular la altura. ¿Sí? Entonces, primero que nada, la número 2 la voy a descartar así porque no aparece ni el concepto ni de posición inicial ni de altura, así que la puedo descartar. ¿O no? Acá yo podré usar ya sea esta o ya sea esta que está acá. ¿Sí? Porque fíjense que la posición final, voy a suponer que vale 0. ¿Sí? O sea, que la posición final va a ser aquí. ¿Sí? Cuando llegue al suelo, ¿sí? Voy a hacer esa posición, ¿sí? La posición inicial va a ser esta que está acá. A ver, lo voy a plantear para que no se me pierda. Entonces acá la posición final vale 0 metros. ¿O no? Entonces, y la velocidad inicial no la tengo, pero la podría calcular, ¿sí? Porque ya tengo el ángulo.
el tiempo tengo, que es 1.3 segundos, ¿sí? Porque es el tiempo que tarda en ir de aquí hasta aquí. ¿Sí? Ese dato me lo dio el problema. Y bueno, todo esto que está acá lo podría calcular. Porque la gravedad es una constante, bueno, y el tiempo, ¿sí? Y también podría usar esta que está acá. Bueno, yo lo voy a hacer calculando con la número 3, ¿sí? Entonces, planteo la número 3. Me dice que la posición inicial igual a la posición inicial más la velocidad inicial en i por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, esa es la ecuación de partida. ¿No? Ya sabemos que esto vale 0, ¿sí? Por lo que yo planteé. Bueno, entonces fíjense que aquí lo que yo tenía que calcular sería la posición inicial, ¿no? Bueno, y ahora, tengo que poner el tema de los signos. Bueno, eh, aquí, como saben, la gravedad este, apuntaría para abajo. ¿Sí? Eso que está ahí sería la gravedad. Bueno, ¿no? Y acá fíjense que en la velocidad inicial en i la puedo descomponer en dos velocidades, ¿sí? Una velocidad vertical y en una velocidad horizontal. ¿Sí? Descomposición de velocidades. Bueno, esta que está acá es la velocidad inicial en x. Esta que está acá es la velocidad inicial en y. ¿No? Y fíjense que la velocidad inicial en i apunta hacia abajo también, ¿sí? O sea que lo vamos a tomar como que es negativa. Entonces acá, para nuestro caso, esto va a ser menos. Y eso también va a ser menos porque también está apuntando hacia abajo. ¿No? Hacia abajo y hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que haciendo los despejes, me va a quedar que i sub 0 es igual a esto que está acá más esto que está acá. ¿Sí? Y ya es cuestión de repasar nomás. ¿Cuánto vale esto? Habíamos dicho que vale 1.3 segundos. 1.3 segundos. Y acá vamos a poner 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, esta velocidad en i, acuérdense que la pueden calcular así, como la velocidad inicial por el seno de tita. Entonces esto va a ser la velocidad inicial por el... Vale, me pone acá, ¿sí? El seno de tita. Se va a hacer la velocidad inicial de 7 metros por segundo. Y el seno de tita es de 29 grados, ¿sí? Lo que habíamos calculado anteriormente. Y bueno, ahora tienen que meter todos esos datos en la calculadora, ¿sí?
A ver, me dio 4.9 o 1.3 al cuadrado. Me dio que la altura es de 14 metros. 14 metros. ¿Sí? Ah, entonces esto que está acá, entonces acá vamos a poner que la altura del techo es de 14 metros. ¿Sí? Y bueno, con eso ya habremos calculado todo lo que nos pedía este problema y por ende ya habremos calculado el punto número. Ya terminamos lo que sería este examen. Que, como ven, tiene un problema de cada uno de los temas que tenían que ver para este examen. ¿Sí? Bueno, como digo, esto ya se lo voy a pasar cuando termine la clase nomás. ¿Sí? Así que no se preocupen por eso. A ver qué dice. ¿Cómo es cómo es la ecuación de la velocidad promedio? Mm, sí, no me recuerdo. Igual tampoco es algo que veo que se use mucho, ¿sí? Sería, si no me recuerdo, porque como digo, no es algo que se use mucho, sería justamente, sería esa, ¿sí? Si no me recuerdo, ¿o no? Eh, sí, sería esa que está ahí, si no recuerdo mal. Eh, bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, quería ver un punto de movimiento relativo, ¿sí? Que les debía, del práctico 3, que lo subí a media, así no me faltó el movimiento relativo porque no me dio tiempo. Bueno, así que ahora vamos a hacer ese movimiento relativo. Y con eso terminaríamos por hoy, sí, porque este, ah, bueno, este práctico que subí ayer, faltarían hacer los gráficos no me dio tiempo para hacer los gráficos, así que puedan entender mejor. Bueno, me había quedado en el punto número 4 acá. Vamos al punto número 5. Ah, me dice, en el punto número 5, este es un punto de momento relativo. Este quiero verlo porque es algo que lo suelen tomar en los exámenes, ¿sí? De momento relativo, siempre he visto que toman algo de los ríos o algo de los aviones. Bueno, dice, un pequeño avión vuela hacia el norte desde Córdoba hasta Orán, dos ciudades argentinas, bueno, relleno. Durante el vuelo sopla un viento constante del noroeste a 80 kilómetros por hora. Si la velocidad del crucero es de 175 kilómetros, ¿cuál es el rumbo del avión? Y dice, con ese viento, ¿cuál es cuál es la velocidad del avión respecto al suelo? Bueno, primero que nada, eh, vamos a poner qué datos tenemos ahí, porque bueno, me dice que sopla un viento del noreste a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner que U es igual a 80 kilómetros por hora.
¿eh? Ahí acuérdense que yo había definido acá, en mi tabla de fórmulas, que U, que era la velocidad del sistema móvil, en este caso el viento, respecto al sistema fijo que va a ser tierra, ¿sí? Y B, que era la velocidad del objeto, en este caso que va a ser el avión, respecto al sistema móvil, ¿sí? Que va a ser el viento en este caso. ¿O no? Me da que B, eh, y acá me dice que si la velocidad del crucero del avión, cuando dice velocidad crucero, no, es la velocidad del viento respecto la velocidad del avión respecto al viento, ¿sí? Eso se refiere con velocidad crucero, ¿sí? Entonces acá va a ser de 175 kilómetros por hora, no por gravedad. Bueno, me pregunta cuál es el rumbo del avión, o sea, y cuál es la velocidad del avión respecto al suelo, o sea, la velocidad del avión respecto a tierra. Bueno, y por este problema siempre tienen que, sí o sí, tienen que plantear el gráfico, bueno, es decir, que vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Esto que está acá, ¿sí? Eh, por acá estará el norte, acá el sur, acá el oeste y acá el oeste. Bueno, primero que nada me dice que este viento que está acá viene en dirección noroeste, ¿sí? O sea, hacia el noroeste. Así que vamos a plantear eso. Bueno, este que está acá es la velocidad del viento. Bueno, la velocidad del viento. Que me dice que va al noroeste, ¿sí? O sea que la distancia, el ángulo que forma con este eje horizontal, ¿sí? Este que está acá, es de 45 grados, ¿sí? 45 grados y 45 grados, ¿o no? Eso también es bueno anotarlo. Está acá. Bueno, entonces ahí vamos a poner también con amarillo para acordarse después. Entonces acá, también, esto que está acá es 45 grados. ¿Sí? Y me dice que el avión va en dirección al norte, ¿sí? ¿Dónde está? Sí, dice que el avión vuela hacia el norte. Entonces planteamos eso. Sería la velocidad del avión respecto a el viento. Bueno. Bueno, ahora faltaría plantear para dónde estaría ubicada la velocidad del avión respecto a tierra. ¿Sí? O sea, la B. Esta que está acá, ¿sí? Esta, ¿sí? Que la velocidad del avión respecto a tierra. Bueno, y para plantear esto ustedes siempre tienen que tener en cuenta que la velocidad del avión respecto a tierra es igual a la suma de la velocidad del avión respecto al viento, más la suma, más la velocidad del avión va desde el viento respecto a tierra. Así que acuérdense que es una suma, bueno, entonces por tanto acá tendrían que plantear una suma vectorial. ¿No? O sea que la velocidad del viento sería este vector que ahora voy a dibujar, ¿sí?
que está acá, que está con verde. Bueno, y con eso ya tendría planteado cómo sería el esquema para este problema. ¿Sí? Entonces, en el primer punto me está pidiendo que yo determine el rumbo del avión, o sea, el ángulo que está, el ángulo que forma el avión, este vector que está acá. Este, ya sea para este ángulo que está acá, o ya sea este otro ángulo que está acá, ¿sí? Cualquiera de los dos, que para ustedes les resulte más fácil, ¿o no? Bueno, yo voy a calcular este que está acá, ¿sí? Este que está acá. Que lo vamos a hacer en verde. Bueno, tengo que calcular ese ángulo. ¿Sí? Y bueno, acá ya tienen que aplicar los teoremas del seno y teorema del coseno. Y, y bueno, esos teoremas, ¿sí? Acá acuérdense que lo de amarillo es U, ¿bueno? Y lo de naranja es B. Bueno, fíjense que esto y esto yo conozco. Bueno, entonces acá voy a... ¿Qué puedo hacer acá? Acá voy a dibujar de nuevo este triángulo para que se entienda, ¿sí? Este triángulo que está acá, este triángulo que está acá, este vector que está aquí, y este que está acá. ¿O no? Bueno, fíjense que este conozco y este conozco, ¿sí? A mí, ¿qué me interesa conocer de este? ¿Qué ángulo me interesa conocer de este triángulo para determinar la dirección? Y me interesa conocer este pedacito que está acá, ¿sí? Que voy a marcar acá, ahora. Este pedacito, este ángulo, ¿sí? Este ángulo. Bueno, ese ángulo que está con azul, ¿sí? Porque si yo calculo si yo determino cuánto vale este ángulo y le sumo este que vale 45, ya voy a tener este que está en verde. Bueno, entonces yo quiero determinar ese ángulo que está ahí, ¿sí? Que lo voy a marcar con otro color, a ver, con ese, ¿sí? Entonces, a mí, yo tendré que determinar ese ángulo y ya está, ya determino la dirección del viento. Bueno, pero eh, mm, va, sí, tendría que tener ese ángulo. Bueno. Ah, y bueno, esta parte es cuestión de usar la lógica nomás. ¿Sí? Entonces, para la parte A, para la parte A, se aplica el teorema de el seno. ¿Sí? Entonces acá me acuerdo que este que está acá de amarillo es U, y este que está acá de naranja es B. Este que está acá de verde es B corta. Bueno, entonces, si yo quiero aplicar teorema del seno, acá planteo, ¿sí? Voy a plantear que el seno
de U es igual al seno de B. Acá voy a plantear U y acá voy a plantear B. ¿Sí? Bueno, acá, a ver, veamos el teorema del seno. ¿Dónde está? Acá, ¿sí? Acá me dice que si yo quiero aplicar el teorema del seno, bueno, tengo que poner B sobre el ángulo opuesto, ¿sí? Que en este caso va a ser beta. Y acá C sobre el ángulo opuesto, que va a ser gamma. Y acá A con el ángulo opuesto, que va a ser alfa. ¿O no? Acuérdense de los ángulos opuestos, ¿sí? Lo pueden poner así como está acá, o al revés, ¿sí? O sea, en este caso sería seno de alfa sobre A, y acá seno de beta sobre B, o seno de gamma sobre C. Es lo mismo, ¿sí? Lo ponen así, o lo ponen así como yo puse. Bueno, así que acá vamos a nombrar los ángulos, porque si no, nos vamos a hacer un problema. Vamos a poner B mayúscula, ¿sí? Es B mayúscula. Para no hacernos un problema con los ángulos. Y este que está acá va a ser U mayúscula. Bueno, a ver, vamos a poner este negro nomás. Bueno, entonces, así como está, lo que yo quiero determinar es B, ¿no? Este ángulo B, ¿sí? Así que fíjense que B y U conozco, ¿sí? Porque valen 80 y este vale 175, bueno. Beta no lo conozco, ¿sí? B mayúscula, el ángulo B, no lo conozco, ¿sí? Lo quiero determinar. Y U tampoco lo conozco. Tampoco lo conozco. Bueno. Acá podría plantear mm, 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 mm. Bueno, acá la verdad que está. Habría que pensar un poco, ¿sí? Pero para no hacerla tan larga, acá podríamos calcular, primero que nada, el vector velocidad. Porque fíjense que si si yo que llegara a conocer uno de estos ángulos, ya está, ¿sí? Porque esto ya el teorema del seno es fácil. Bueno, así que vamos a hacer lo siguiente, miren. Bueno, fíjense que acá se me formó un triángulo rectángulo, ¿no? Este ángulo que está acá vale 45, ¿sí? Este ángulo que está acá tiene que valer, como un triángulo rectángulo, 90, ¿sí? Entonces, este ángulo que está acá vale 45 grados. ¿Sí? Ese ángulo que está acá vale 45 grados. Vale 45 grados, ¿sí? Lo que está con amarillo, 45 grados, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que, ¿qué cosa? Que todo esto, ¿cuánto vale? Vale 180, ¿no? Entonces, si esto vale 45, este pedazo que está acá, ¿cuánto tiene que valer? Y bueno, tiene que valer 135 grados, ¿sí? Bueno, ahora lo planteé ahí. La verdad que esto es medio complicado hacerlo en... Sí, pero bueno, espero que me estén siguiendo. Bueno, eso que está ahí, eso que marqué ahí, vale 135 grados. ¿Sí? Vamos a marcar con otro color.
No, con este color no, con ese, ¿sí? Ese que está ahí vale 135 grados. Bueno, ese vale 135 grados. Bueno, y fíjense que ese ángulo ya lo conozco, ¿sí? Pero acá el problema es que este ángulo es el opuesto de B, ¿sí? Así que si yo lo quisiera usar a este ángulo, tendría que conocer B, ¿sí? ¿Y lo puedo conocer? Sí, lo puedo conocer. Así que por eso primero vamos a calcular B. Bueno, ¿cómo calculo B? ¿Cómo puedo calcular B acá? Y puedo calcular aplicando el teorema del coseno, ¿sí? Aplicando el teorema del coseno, que está acá, ¿sí? Que me dice que, bueno, que un lado al cuadrado igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos B por C por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, va a ser, la ecuación va a ser, para nuestro caso, va a ser la velocidad al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad del viento al cuadrado más la velocidad del avión al cuadrado menos U por B por el coseno de qué ángulo. Y bueno, este ángulo que va acá es el ángulo que forman U y B. ¿O no? Fíjense, U es lo que está con amarillo, ¿sí? Y B es lo que está con naranja. Bueno, y acá fíjense una cosa, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que como es dirección noroeste, entonces de un lado mide 45 y del otro lado también va a ir 45. Bueno, para que quede claro, este ángulo que está acá, ese que está ahí, también mide 45, ¿sí? Y este también mide 45. Bueno, entonces por lo tanto, el ángulo que forman U y B es 45 grados. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner 45 grados. Bueno, entonces ya me quedaría reemplazar nomás. Bueno, tengo que hacer pasaje de términos y toda la historia esa. Bueno, U ¿cuánto vale? U vale 80. ¿Sí? 80. Esto vale 175. Esto vale 80. 175. Bueno, y tendríamos que hacer ese cálculo que está ahí. Y me da que la velocidad es de 164.7, ¿sí? La velocidad es de 164.7. ¿Qué cosa? Kilómetros por hora. Bueno, fíjense que aplicando el teorema del coseno, ya hallé la velocidad, ¿sí? O sea, cuánto vale este vector, ¿sí? El módulo de este vector. Bueno, ahora, ya sabiendo eso, ya sabiendo el módulo de ese vector, ahora sí puedo aplicar el teorema del seno, ¿sí? Porque este ángulo es opuesto a este que está acá. Bueno, entonces, como yo les decía, acá, a mí lo que me interesa conocer es lo que está con azul, ¿sí? Ese pedacito que está con azul, ¿sí? Porque si ese pedacito que está con azul, yo le simulo el amarillo que es 45 grados, te voy a tener, perdón, este ángulo que está acá. Bueno, entonces vamos a plantear eso, ¿sí? Y este que está acá, acuérdense que vale 135 grados. ¿No? No, que ahí no lo pongo porque se va a amontonar mucho. ¿Sí? Entonces acá tengo que juntar este con su opuesto
Y lo opuesto del azul, ¿cuál va a ser? Y va a ser B, ¿sí? Entonces acá voy a plantear... bueno, ¿está bien? Sí, así está bien igual. Y acá, ¿qué voy a poner arriba? Voy a poner seno de 135 sobre B. Bueno, y así como está, me va a quedar que este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. ¿Sí? Y fíjese que de este lado me queda seno de B, entonces directamente este pasa como arcoseno, ¿o no? Entonces planteo el arcoseno. Directamente para no estar haciendo tantas vueltas, no. Para no estar haciendo tantos pasos, no tantas vueltas. Entonces me va a quedar que esto va a ser el arcoseno de B, que vale 164.7 según lo que calculamos. Y la B chiquita que vale 175. Entonces hacemos eso que está ahí, va a ser arcoseno de... Esperen que haga ese cálculo en la calculadora. 175 sobre 164.7 por el seno de 135. Y según lo que me da la calculadora es de 48 grados. Bueno, pero acá hay algo que está mal. ¿Cómo me doy cuenta que hay algo que está mal? Porque fíjense que la velocidad que me dio acá es de 164.7, ¿no? Y eso no puede ser, ¿sí? Porque fíjense que la velocidad v es la suma de esta más esta, ¿sí? Vectorialmente, bueno, vectorialmente, ¿sí? O sea que esta velocidad que está acá tiene que ser más grande que esta y que esta. Bueno, quiere decir que... ¿Qué cosa? Que acá hice mal el cálculo. Bueno, a ver, 8 al cuadrado más 175 al cuadrado menos 80 por 175 por el coseno de 45. No, me sigue dando el mismo resultado. Bueno, hay algo que está mal, hay algo que planteé mal ahí, hay algo que está mal planteado ahí, que ahora no le encuentro el error. Sí, pero bueno, este ángulo, el ángulo que forman U y B, sí son 45 grados, sí, porque si esto mide 45, del otro lado también tiene que medir 45. Así que el ángulo está bien. Ahí no sé qué me... Ahora, por ahora no lo logro ver al problema. Bueno. Bueno, pero ya se lo voy a subir resuelto así. Pasa que, bueno, como vieron, esto es mucha geometría, ¿sí? Bueno, hacerlo así en virtual, en el Word está medio complicado. Y capaz que me estoy comiendo algo que no estoy viendo ahora. Sí. Bueno. Pero, bueno, ¿cómo, suponiendo que hagamos calculado B, ¿sí? ¿Cómo calculamos este ángulo? Y bueno, una vez que calculamos B, que no es ese obviamente,
porque hay algo que está mal ahí, que no, como digo, ahora no lo logro ubicar. Entonces, la dirección de mi... la dirección del avión sería los 45 grados más lo que vale B. Más lo que vale B. ¿Sí? Y ese sería el rumbo del avión. ¿Sí? Bueno, pero acá no lo tienen que dejar así nomás. ¿Sí? No lo tienen que dejar así nomás. Bueno, ¿cómo lo tienen que dejar? Tienen que poner el rumbo del avión es de... a ver. Pongámosle, ¿no? Pongámosle que nos dio 60, ¿sí? 60 grados, ¿sí? Pongámosle, ¿no? Es de 60 grados al norte, vamos a poner así, al norte del oeste, ¿o no? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que yo me ubico en el oeste y me voy al norte 60 grados. Bueno, nada, 60 grados, ¿sí? Sería eso. O también, bueno, si acá hay 60, entonces acá tiene que haber 30, ¿sí? También puedo poner, entonces, que si yo calculo el otro, si yo calculo el otro ángulo, puedo poner que el rumbo del avión es de 30 grados al oeste del norte, ¿no? Esta respuesta o esta respuesta es lo mismo, ¿sí? Bueno, déjenme que vea este problema porque la verdad que debe ser el que estoy olvidando ahí, bueno, que no lo puedo ver ahora, ¿sí? Pero bueno, entonces lo voy a subir resuelto a ver, ahora me pone a ver, lo traté de hacer en el hoja y papel a ver si me sale, ¿no? Pero como ven, estos problemas son mucha, mucha geometría, ¿sí? Esto de velocidad relativa, ¿sí? Pero para velocidad relativa tienen que tener en cuenta esta pequeña ecuación, ¿sí? Esta pequeña ecuación me dice muchas cosas, ¿o no? Bueno. Bueno, hay distintas formas de resolver esto, ¿sí? Bueno, acá yo planteé calcular primero la velocidad, ¿sí? Pero de esto hay muchas formas de tratar de resolver un problema de movimiento relativo, ¿sí? No es una única manera, ¿sí? Bueno, entonces, gente, eso sería todo por hoy, ¿sí? Ya lo que hicimos hoy ya se lo subí al Google Drive, ¿sí? Para que lo puedan ver, ¿sí? Bueno. Eso sería todo por hoy, gente. Espero que les haya servido y bueno, éxitos para mañana. Nos vemos, gente.